La historia arranca con una pibita, Sanka, flotando re tranqui en el mar, viendo gaviotas y nombrando a cada una como si fueran sus mascotas. Un día de playa perfecto, con el cielo bien azul, el solcito, y ella ahí meciéndose con las olas, sintiendo la brisa salada. Una postal de paz, ¿viste? Pero la paz dura poco, porque enseguida aparece la hermana mayor retándola porque se fue demasiado lejos. Sanga, con esa inocencia y rebeldía de pibita, le hace caso omiso, tose un poco de agua y le dice que está todo bien, que la marea ni se siente. La hermana, ya harta de que no la escucha, se va recaliente. Sanga, por su parte, se convence de que nada le va a pasar, después de todo está en el equipo de natación de la escuela. Ahí, tirada en el agua, la cabeza de Sanga empieza a volar. Imagina que si se deja llevar por la corriente hasta el horizonte, podría casi tocar el cielo. En ese momento ve una gaviota extraña, una que nunca había visto antes. Y justo ahí, como de la nada, una voz enigmática le susurra al oído que solo tiene que ir un poquito más lejos para alcanzar ese cielo brillante. La pibita, medio embobada, empieza a frotarse los ojos pensando que está soñando, pero la voz es demasiado real. De repente, Sanga se topa con un tipo re turbio, vestido como si saliera de una película de misterio, parado en una roca en medio de la nada. El chabón la mira con unos ojos amarillos que te perforan el alma y le dice con una sonrisita inquietante que puede verlo. Sanga, re descolocada, apenas atina a preguntar «¿Perdón?», antes de que el tipo le meta un manotazo y la hunda en el agua. Mientras se ahoga, unas sombras oscuras se le enredan en las piernas y la voz del tipo resuena en su cabeza, pero ahora suena a bronca pura. La acusa de ser una nena arrogante por soñar con alcanzar el cielo, como si fuera algo malo. Pero al mismo tiempo le ofrece cumplirle el deseo, aunque advirtiéndole que cada momento de su vida de ahí en más va a ser una tortura. Sanga, desesperada por sobrevivir, asiente con la cabeza. El tipo, con esa sonrisa de medio lado, le dice que si tanto insiste, no le queda otra que salvarla. El tipo, con esa sonrisa de medio lado, le dice que si tanto insiste, no le queda otra que salvarla. Y así fue como, entre burbujas y la desesperación de Sanga que gritaba por ayuda, esa mano misteriosa la rescató, o al menos eso parecía. Porque apenas volvió a la superficie, la voz de este ser le dejó claro que la iba a buscar pronto, que iba a pagar por su decisión y que le esperaba una vida peor que la muerte. Unas palabras que te congelan la sangre, ¿viste? Cuando Sanga finalmente volvió en sí, estaba en la arena, tosiendo y jadeando, con su hermana mayor al lado. Apenas podía balbucear que había visto algo realmente aterrador. Pero la cosa es que, para ella, el horror no había terminado. De repente, la imagen de su propia hermana se distorsionó, riéndose de ella, y luego se transformó en una figura oscura con ojos rojos, acusándola de ser la culpable de que su familia se quemara viva, como si la pesadilla del mar se hubiera metido en su cabeza. Ahí, en un flash terrorífico, se entendió que el ser había cumplido su palabra. La vida de Sanga, la única sobreviviente de un accidente en el que su auto se incendió, se había convertido en un infierno en vida. Y así pasaron 20 años. Ahora, ya adulta, Sanga vuelve a la misma playa donde todo comenzó. Mirando el mar, reconoce que el lugar sigue siendo hermoso, pero no entiende por qué volvió si no tiene ni un recuerdo bueno de acá. Incluso se arrepiente de haber faltado al trabajo por venir. Agarró un caracol de la orilla y lo encontró vacío, como su propia esperanza. Sentada ahí, con la mirada perdida, su mente la traicionó, llevándola a las miserias de su día a vida. Pensó en un tal gerente Kwon que renunció por discutir con el jefe, y de repente la voz ominosa volvió burlándose. ¿Estás preocupada por tu gerente si viviste de 10 después de que toda tu familia muriera? ¡Hipócrita! Sanga se quedó en silencio un momento, como si esperara que la voz se fuera, pero al final no aguantó más. Se levantó de golpe con un «Oh, ¿qué más da?», y se propuso ahogar las penas. «Voy a tomar todo el alcohol que encuentre, ya que falté al trabajo», gritó con desafío. Pero claro, se le olvidó un pequeño detalle. Estaba en el medio de la nada, y los bares en ese lugar cierran apenas se pone el sol. Así que, con un suspiro de resignación, le tocó seguir caminando, sin ni siquiera el consuelo de una cerveza. De repente, ¡pum!, sin querer, le dio una patada a algo. Un grito chiquito, y ahí estaba, una tortuguita adorable patas para arriba. Sanga la levantó, sorprendida por lo pesada que era para su tamaño y por el extraño símbolo que tenía en el caparazón, como si fuera de alguien.
En ese momento, las luces de la calle se prendieron de golpe y Sanja notó que había unas linternas tradicionales colgando por todos lados. Al principio le pareció raro, pero de pronto se iluminó la cara. Linternas así significaban que había un bar de McGolly cerca. Su misión de conseguir alcohol no estaba perdida después de todo. Con la tortuguita en brazos, Sanja siguió su camino, llena de una nueva esperanza. Llegó a una especie de posada tradicional, se acercó a la puerta y se puso a buscar la manija, pero no había. Justo cuando se estaba preguntando qué onda, la puerta se abrió sola. Adentro había un tipo. Sanja lo miró extrañada, preguntándole si era un bar. El chabón, que estaba planchando con una plancha re rara con otro símbolo chino, le contestó tranquilísimo. «Ah, llegaste. Prendí las luces por si te perdías». Sanja se dio cuenta al toque de que no era un bar y se quiso disculpar, pensando que se había equivocado de lugar. Pero el tipo le sonrió de oreja a oreja y le dijo: «No, estás exactamente donde tenés que estar. Pasá, querida invitada». Sanja se quedó con cara de «¿qué onda con este flaco?» y pensando en su miserable sueldo decidió que no podía quedarse ahí. Justo cuando estaba por irse, el tipo vio la tortuga. «Oh, esta tortuga, llegaste con Paramitas». Sanja le preguntó si era su mascota y el flaco le contestó que no, pero que vivían juntos. Mientras el tipo se acercaba, la puerta detrás de Sanja se cerró de un portazo. Sanja, con la adrenalina de una persecución en película, solo atinó a mirar las bisagras, pensando, deberían arreglar esas bisagras. Ya adentro, Sanja se dio cuenta de que la posada era más rara de lo que parecía por fuera. Por más que intentaba verla como un lugar tradicional, el pasillo se extendía hasta el infinito, como si el tiempo y el espacio no significaban nada ahí. La sensación de que ese lugar siempre había estado ahí, pero al mismo tiempo no, la dejó medio desorientada. Y justo cuando pensaba que la cosa no podía ponerse más turbia, Sanga vio algo colgado en un tendedero, un traje de baño rojo. Y no cualquier traje de baño. Ese en particular la golpeó como una ola gigante, llevándola de vuelta a ese día horrible en el mar, hace 20 años, cuando se ahogó. Fue un déjà vu tan potente que casi se le escapa el alma del cuerpo. Fue entonces que el hombre de la posada, con esa calma que irrita, le preguntó a dónde iba, mientras ella, desesperada, golpeaba la puerta cerrada. «Abríla ahora mismo antes de que la rompa», le gritaba, con la respiración entrecortada. El tipo, en cambio, ni se inmutó. La miró con una ceja levantada y le soltó que Paramitas, la tortuga, ¿te acordás?, tuvo que ir a buscarla porque, aparentemente, ella llegó sin la guía de un dios de la muerte, como si eso fuera lo más normal del mundo. Y encima la retó por querer romperle la puerta. Imagínate la caradurez. Sanga, que ya estaba al límite, intentó apartarlo, pero en ese momento un hilo rojo apareció de la nada y se les enroscó en las muñecas, conectándolos. Un hilo rojo del destino, de esos que dicen que unen a dos personas. Sanga lo miró incrédula. «¿Nos conocemos de antes?», le preguntó, sintiendo un escalofrío. El hombre, con una mirada enigmática, simplemente le respondió que sí, que la conocía muy bien. Obviamente Sanga no se iba a tragar ese cuento. «¿Qué es esto? ¿Una joda? ¿O sos de alguna secta rara?», le increpó, intentando romper el hilo. «Pensaste que ibas a engañarme así de fácil solo porque soy una piba, ¿no? Estás equivocado. Y ese traje de baño no me da buena espina para nada. Mirá, si me entendiste, abrí la bendita puerta antes de que llame a la policía», lo amenazó Sanga. El hombre suspiró, como si ella fuera un problema más en su día. Murmuró algo sobre que algún dios de la muerte se estaba rascando por haber dejado que un espíritu muerto, o sea Sanga, llegara por su cuenta, complicándole la vida a él. Sanga lo miró con la boca abierta. «¿Espíritu muerto? ¿Dios de la muerte rascándose?», preguntó, mientras el tipo sacaba una tablet de la nada, así como si nada, de su bolsillo. Sanga no pudo evitar pensar cómo demonios te entró eso en el bolsillo. Con total naturalidad, el hombre deslizó el dedo por la pantalla, tocando donde decía «Gestión de la muerte, ejecutar». Sanga sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Pará, ¿cómo que espíritu muerto? Mira que ya me estás dando cosita, ¿eh?», le dijo. Pero él solo la miró y con una sonrisa que no prometía nada bueno, le soltó.
Bueno, supongo que esto va a doler un poquito. Ella se quedó helada sin entender nada. ¿Va a doler? ¿De qué hablaba este tipo? Pero antes de que pudiera preguntar otra vez, el mundo a su alrededor se puso borroso. Parpadeó, se sintió desorientada, como si recién se despertara de un sueño pesado. Manejaba su auto y de golpe, la voz del GPS le anunció que había llegado a su destino. El problema era que según el mapa, su destino era en medio de la ruta. Sangha, que ya venía medio ida por el viaje nocturno, pensó: «¿Qué sueño más raro tuve? Y encima el GPS se me volvió loco». Apagó el aparato pensando que ya estaba cerca, pero entonces algo se cruzó en su camino. Una figura sombría, con ojos que parecían brillar en la oscuridad. La misma figura de su tormento se le apareció de la nada. Sangha pegó un volantazo, los neumáticos chillaron y en un instante todo fue un estruendo metálico y cristales rotos. Su auto volcó, cayendo por un terraplén. Todo se puso oscuro. Cuando Sangha volvió a abrir los ojos, se sentía fatal. Confundida, se preguntó si estaba en un hospital, si seguía viva. Intentó mover un pie, luego una mano, para confirmar que todo estuviera en su lugar. Pero justo cuando estaba comprobando que sí, que podía moverse, el hombre de la posada apareció de la nada, como si nada. «Ah, ya regresaste», le dijo con una calma que daba miedo, mientras Sangha se retorcía de dolor, sintiendo que tenía todos los huesos rotos. «Mi cuerpo está todo doblado», gritó Sangha. Pero el anfitrión ni se inmutó. Con la misma plancha extraña que usaba antes, o al menos eso parecía, y su tablet, tecleó algo y dijo: «Fin de la simulación». Y entonces, con un crujido espeluznante que a Sangha le dolió hasta el alma, el tipo le arregló los huesos en el acto. Así, como si nada. Él, muy tranquilo, se sirvió un té mientras Sangha seguía recuperándose del susto y el dolor. Una vez recompuesta, Sangha le preguntó cómo se sentían sus fracturas y él respondió que estaban perfectamente bien gracias a cómo él las había parchado. El anfitrión explicó que la forma más rápida y efectiva de que recordara cómo murió era recrear la situación. O sea, el tipo la había metido en un simulador de accidentes para que reviviera su muerte. Sangha, indignada, le reprochó que eso no era violencia inevitable, sino algo hecho con toda la intención. El anfitrión se rió. «Ya me di cuenta antes, sos de las que pegan primero y preguntan después», le soltó, y añadió, para rematar, que la mayoría de la gente así muere antes de tiempo. A Sangha casi le da un infarto de la bronca, pero el anfitrión le dio una palmadita a Paramitas, la tortuga, y le dijo: «Silencio». Sangha, resignada, preguntó si eso significaba que había muerto en ese accidente de auto y si por ende estaban en el más allá. El anfitrión la miró, pensativo, y le pareció raro que no estuviera más molesta por estar muerta. El anfitrión, como si fuera un guía turístico del más allá, le explicó que esa posada era como una zona crepuscular, un punto intermedio entre nuestro mundo y el inframundo. Un lugar clave, ni más ni menos, para el proceso de reencarnación de los muertos. Sí, porque acá las almas que se nos van pasan por la puerta de la reencarnación y después arrancan el camino del samsara, el ciclo ese eterno de nacer, morir y volver a nacer. Para seguir viaje necesitas una especie de vestimenta fina, ¿viste? Y ahí es donde entra él, el gestor de reencarnación. Su laburo es desenredar todo el karma que uno trae de vidas pasadas y tejerte la ropa para tu próximo ciclo. Pero ojo, no todos los muertos la pegan y se reencarnan. Algunas almas tienen tanto quilombo karmático que ni se puede desenredar, y otras, en el intento, se las come la ambición o los deseos oscuros, y ahí, ¡pum!, se te cortan los hilos que te conectan a este mundo y quedas varado. Sangha, que no es tonta, le preguntó: «Che, ¿y ese hilo rojo que tengo en la muñeca, es parte de todo este rollo del karma y los hilos? Y si es así, ¿por qué mi karma está enredado con el tuyo?» El anfitrión, con una calma que daba miedo, le soltó una bomba. «No sos un ser vivo en este mundo». Y antes de que Sangha pudiera procesar esa frase, se levantó de la mesa y agregó que lo primero era descubrir cómo había llegado ella a ese centro de reencarnación sin que nadie la trajera. Sangha se quedó pensando si le estaba esquivando la pregunta o si le estaba ocultando algo. Ahí nomás, el anfitrión se puso a revisar su tablet, y lo que vio no le gustó nada.
un error 44, nombre no encontrado. Le explicó a Sangha que su nombre nunca estuvo en la lista de los muertos, que nunca le asignaron un dios de la muerte, como si se hubiera muerto por error. A Sangha se le voló la peluca, le pegó un golpe a la mesa y lo encaró. ¿Me estás diciendo que no estaba destinada a morir? El anfitrión confirmó con un suspiro, como si fuera un error administrativo más del montón. Sangha, sin dudarlo un segundo, le exigió: «Entonces, devuélveme a la vida». Pero el anfitrión, medio cansado, le dijo que eso no era asunto suyo. «Devolver un alma que ya dejó esta vida no está dentro de mi jurisdicción», le explicó. «Ese es el trabajo del Dharma Raja». Sangha le preguntó quién era ese, y el anfitrión respondió que en ese mundo lo conocían con otro nombre. Y justo en ese momento empezó a gotear. Sangha, confundida, miró el agua que caía y se dio cuenta de que estaba lloviendo adentro de la posada. «El señor del inframundo», soltó el anfitrión, mientras la lluvia se hacía más fuerte. Sangha no lo podía creer. Y en ese instante la escena cambió. De repente estábamos en otro lugar, uno más oscuro, con pilares imponentes y una figura sentada en un trono que, como si supiera todo lo que pasaba, comentó: «Puede que tengamos un invitado interesante por primera vez en mucho tiempo». Y mientras el señor del inframundo hacía sus comentarios crípticos, su mano derecha, un tal Yachen, sí, el mismo que atormenta a Sangha, ya se estaba preparando para recibir al interesante invitado. Mientras tanto, Sangha, que acababa de salir de la lluvia infernal, iba caminando con el anfitrión, que le había cambiado la ropa por un uniforme de la gerencia de reencarnación. Obviamente, a Sangha no le copaba para nada. Se quejaba a los cuatro vientos de que cómo era posible que tuvieran tecnología tan avanzada como una tablet de la muerte, pero no un simple secarropas. Y para colmo, la ropa nueva le parecía viejísima, como sacada de un museo. El anfitrión, con toda la calma del mundo, le decía que era un uniforme exclusivo y lujoso, pero Sangha no le creía ni una palabra. «No lo querría ni aunque me pagaran», le dijo, «y vos ya sabés cómo es ella de impulsiva». La tortuga Paramitas, que seguía a su lado, asentía cuando Sangha le preguntaba si iban por el camino correcto hacia el Dharmaraja. El anfitrión explicó que sí, pero que iban a tener que tomar un bote en un río para llegar a verlo. Resulta que el señor del inframundo vivía en un lugar bastante particular, en el inframundo mismo, aunque desde lejos parecía la luna. Y claro, le gustaba mirar todo desde arriba, como buen jefe. Sangha se dio cuenta al toque de que el anfitrión no le tenía mucha simpatía al Dharmaraja, y lo pensó para sí misma: en este mundo y en el otro, todos los jefes son unos forros. Apenas llegaron al muelle del río Baitarani, el anfitrión le dijo a Paramitas que ya podía irse, y así la tortuguita desapareció en un puff. Sangha, obvio, se sorprendió. ¿Era Paramitas solo una tortuga? El anfitrión le explicó que no, que Paramitas era la manifestación del centro de reencarnación, una entidad inteligente, básicamente el centro en sí mismo, y que aparecería de nuevo cuando fuera el momento de volver. Pero antes de que pudieran seguir con las explicaciones, un chorro de agua los empapó de nuevo. Sangha no lo podía creer, otra vez mojada. Y de repente aparecieron los culpables, dos personajes de aspecto peculiar, los barqueros del Maitarani, Seonbu y Chogong. Al ver al anfitrión, se burlaron de él, llamándolo el dueño de la tintorería. Sangha, con su temperamento, no se lo bancó. Estos pibes eran los barqueros y encima se burlaban. Les apuntó con el dedo y los retó. Pero uno de ellos, ni lardo ni perezoso, le dio un smack en la mano. «No le apuntes con el dedo a tus mayores, bebé», le dijo, mientras se quejaba de la falta de respeto de la juventud. El anfitrión, resignado y chorreando, solo pudo suspirar y decir que estos dos no habían cambiado nada, ni su forma de remar. Sangha, que ya estaba hasta la coronilla con esos dos, les gritó que le iban a arrancar la cabeza. El anfitrión, intentando mantener la poca calma que les quedaba, atajó la bronca y les dijo a los barqueros que venían a ver al mismísimo Dharmaraja. Ellos, con una sonrisa de oreja a oreja que no auguraba nada bueno, preguntaron si habían venido sin ser llamados, pero igual, a regañadientes, los invitaron a subir a la barca para llevarlos al reino.
Una vez a bordo, mientras el bote se deslizaba por el río Baitarani, que según el anfitrión era el único camino al inframundo, les explicó que tenían que taparse los ojos. ¿La razón? Nadie podía saber cómo era el viaje. Ah, y de paso, les soltó el dato de que a los barqueros, a Seonbu y Chogong, el primer Dharma Raja les había arrancado los ojos al nacer, justo para que ni ellos pudieran ver el camino. Sangha, re sorprendida, preguntó si es que el señor del inframundo cambiaba. Y sí, el actual era el 13º y encima el más cruel de todos. ¡Qué panorama! Justo cuando creían que la cosa no podía ponerse más rara, los barqueros les dijeron que el pasaje lo pagaban a la vuelta. Obvio, el anfitrión preguntó por qué el cambio, si siempre cobraban por adelantado. Resulta que esos dos habían hecho una apuesta, ver si Sangha y él regresaban o no. Y, para colmo de males, mencionaron que ya les había pasado con otro invitado que nunca volvió. Sangha, que ya tenía los nervios de punta, se indignó aún más cuando los barqueros, con la excusa de desearles buena suerte, los volvieron a salpicar, asegurándose de que quedaran empapados de nuevo. Finalmente, llegaron a lo que parecía el reino del Dharma Raja. Era un lugar imponente, todo bañado en un rojo intenso y con un aura de fuego que te quemaba la vista. Sangha, sorprendida, preguntó si era ahí donde vivía el Dharma Raja y si por casualidad iba a morirse 2 veces. El anfitrión le confirmó que no, pero que el calor era mortal. Cuando se dirigieron a la entrada, se encontraron con una oficinita de seguridad. Sangha no entendía nada, pero el anfitrión le explicó que tenían que ganarse el derecho a pasar y que él iba a hablar con el guardia. Sin embargo, el tipo de seguridad estaba totalmente en la suya, con la música a todo volumen sin escuchar ni un solo golpe en la puerta. Así que Sangha, con su impulsividad característica, no lo dudó. Empujó al anfitrión a un lado y se coló sigilosamente en la oficina, pillando al guardia distraído con el celular. Ok, Sangha ya está dentro, y lo primero que hace es arrebatarle los auriculares al guardia, ese que estaba en la suya. El tipo, con un ojo tapado y cara de recién levantado, se queda helado. Intenta mantener la compostura, pide el pase del anfitrión, que, muy profesional, saca su identificación de gerente del Centro de Lavandería La Reencarnación del Mundo de los Muertos. Claro, pero el problema es Sangha, que le salta al cuello diciendo que vino a presentar una queja sobre su muerte y que le devuelva los auriculares. El guardia le explica que el inframundo no es un centro de quejas y que mejor se vaya antes de que la acusen de obstrucción. Sangha, obvio, se pone en modo «quiero hablar con tu gerente», así que el pobre tipo ya harto llama a su jefa, Hwa-yeon. De una puerta lateral aparece Hwa-yeon y apenas la vemos nos damos cuenta de que sus ojos son igualitos a los de Yachon. Sí, es Yachon, o al menos una forma de él. La cuestión es que Hwa-yeon / Yachon se da cuenta al toque de que Sangha no es un espíritu muerto común y corriente. «No olés a muerta», le dice, mientras la agarra del cuello para sentirle el pulso. El anfitrión interviene y confirma lo que ya sabemos. Sangha es un espíritu vivo que fue arrastrado al inframundo antes de tiempo. Esto no estaba en los planes, es un error 440 gigante. Los guardias menores, al enterarse, entran en pánico total. Si se sabe que alguien puede ser arrastrado al inframundo antes de su hora, se arma un caos. Sangha, al escuchar esto, se le frunce el ceño, se da cuenta de que no fue un accidente, alguien la mató deliberadamente. Y ahí nomás, la furia se le enciende en los ojos. «Fue ese idiota que se me tiró encima del auto la noche del accidente», jura. «Espera a que te encuentre y te rompa las piernas». Mientras tanto, el anfitrión, con su típica calma, reflexiona sobre lo loco que es que alguien con su karma tan entrelazado con el de Sangha haya aparecido justo en el centro de reencarnación. ¿Coincidencia? Ni a palos. El guardia, medio desubicado, se ríe y la llama fantasma, y Sangha, obviamente, le salta a la yugular. Mientras Sangha lo fulminaba con la mirada, el guardia seguía en la suya, quejándose con su jefa, Hwa-yeon, por audífonos. Resulta que tenían que pasar a Sangha y al anfitrión directo al palacio del Dharma Raja, pero sin pase. ¡Un quilombo! El pobre tipo no entendía por qué Hwa-yeon no los acompañaba si era tan importante. Y justo cuando pensabas que el día no podía ponerse más raro, empezaron a aparecer unas criaturas esqueléticas y rojizas, como sacadas de una pesadilla. El anfitrión, con la tranquilidad de quien ya vio todo, agarró su bate naranja y empezó a repartir.
Esto es como el guacamole del infierno, pensaba Sangha, viendo cómo el tipo se desquitaba pegándole a los esqueletos con una sonrisa. Al parecer, moler a golpes a los bichos era la mejor forma de liberar el estrés laboral. Incluso veía cómo le subían los niveles. Pero Sangha no estaba para distracciones. Se asustó un poco cuando una de esas cosas le tocó el pie y le gritó al anfitrión que dejara de pegarle a los pobres fantasmas y se apuraran. Finalmente llegaron. El anfitrión anunció, «Ya estamos», y Sangha se quedó con la boca abierta. Del otro lado de una inmensa puerta roja, el palacio del Dharmarraja no era el lugar lúgubre y tenebroso que se imaginaba, era puro lujo, candeleros brillantes, techos altos, decoración exquisita. «Es como si el género de este cómic hubiera cambiado de repente», exclamó Sangha, asombrada. Pero la sorpresa fue mayor cuando, de un pasillo, apareció una figura sentada detrás de un escritorio. Era el mismísimo Dharmarraja, el señor del inframundo. Pero en lugar del ser cruel y temible que le habían dicho, parecía un viejito amable, con gafas, trenzas grises y una sonrisa. «Así que, ¿su viaje hasta aquí fue favorable?», preguntó con una voz extrañamente suave. Antes de que Sangha pudiera responder, el anfitrión, que siempre parecía tener el control, se arrodilló al instante, dejando a Sangha completamente descolocada. El Dharmarraja, con esa cara de viejito piola, le tiró al anfitrión, que se llamaba Cheongmyung, que se parara y le presentara a Sangha. Pero antes de que el anfitrión pudiera decir algo, el Dharmarraja ya lo estaba retando. ¿Quién le había dado permiso a Sangha para pararse? Con un simple gesto, la obligó a volver al suelo. El anfitrión, recagado, le pidió perdón 1000 veces al maestro Raja, insistiendo en que el alma de un espíritu vivo era frágil, como el cristal, y que perdonara la impertinencia de Sangha. Pero el Dharmarraja no le dio mucha bola. ¿Perdonarla? Pero si es ridículo esperar que una mortal siga las reglas de acá. Y mientras decía eso, uno de los adornos dorados de su trenza salió volando y empezó a rodear al anfitrión. El viejito amable se puso serio y le echó en cara al anfitrión que se le habían olvidado las buenas costumbres y que se atreviera a interceder por alguien que él mismo había criado. Dijo que no le quedaba otra que seguir enseñando a este niño olvidadizo que las macanas se pagan. De repente, el palacio se puso todo rojo y con fuego y el Dharmarraja se transformó en una figura más imponente, con la cara en sombras. Sangha se quedó helada preguntándose si esa era la verdadera cara del señor del inframundo. Él la miró con fascinación. «Mirá vos, una simple humana que desafió el ciclo de la vida y la muerte y puso un pie en el mismísimo infierno estando viva». Pero Sangha, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le respondió: «¿Infierno decís? La agonía allá afuera era bastante parecida a la de acá». Al Dharmarraja no le gustó nada la comparación. «¿Te atreves a comparar la vida miserable que tuviste con el infierno que yo gobierno?». Y mientras hablaba, le dio un apretón invisible al anfitrión que cayó al suelo, mareado y sin poder escuchar nada. Pero Sangha, lejos de achicarse, se puso furiosa al ver al anfitrión sufrir. ¿Te divierte ser tan arrogante? ¿Te hace sentir bien fingir que no te asusta nada y que sos el más fuerte? ¿No sabés que hay una persona inocente sufriendo por tu culpa o te haces el boludo? El anfitrión la miró sorprendido. Sangha apretó el puño, dispuesta a seguirle el juego, y le tiró: «Solo estaba diciendo que para algunos, el otro mundo no es peor que la vida que ya tuvieron». El Dharmarraja, que de amable no le quedaba ni la sonrisa, la miró con esos ojos ardientes y con un solo gesto lo obligó a caer de rodillas. Era una fuerza brutal, invisible, que la aplastaba. «¿Así que tu vida te parecía peor que este reino?», se burló, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Si lo que querés es volver a tu vida a terminar tu sentencia, te la devuelvo. ¿Te parece gracioso?». Sangha, aunque con el cuerpo temblándole, levantó la cabeza. «No estoy pidiendo nada a cambio, maestro Raja», le soltó, con esa impulsividad que la caracterizaba. «Quiero hacerte una oferta». Transición a escena fuera del palacio, Cheongmyung y Sangha. Ya de vuelta en algún lugar más seguro, o al menos menos infernal, con Cheongmyung a su lado, el anfitrión la miró con una mezcla de cansancio y resignación. «Mirá que el Dharmarraja odia todo lo que viene del otro mundo», le dijo, mientras se acomodaba las gafas. «Pero vos saliste ilesa». Sangha, que seguía siendo ella misma, lo provocó. «¿Sos un idiota que de vez en cuando le sale lo inteligente? ¿O solo sos valiente por ignorancia?».
Chongmyung, con la paciencia de un padre regañando a su hijo, le aclaró: «Idiota, ignorante, ¿cómo te atreves a ser tan descarada frente al Dharmaraya? Tuviste suerte de que sea impredecible. Normalmente ya estarías en el infierno del caldero hirviente». Sangha no se inmutó. «El hecho de que yo terminara acá, cuando no debería haber muerto, significa que alguien humilló a tu reino, maestro Raja», le dijo al Dharmaraya, que seguía ahí presente, como una sombra imponente. «Significa que alguien violó las leyes del inframundo. Lo voy a arreglar». «Adelante», le retó el Dharmaraya. Chongmyong, a su lado, pegó un quejido y se encogió. El ataque invisible del Dharmaraya le seguía afectando, como si le hubieran dado un golpe directo en el estómago. «Voy a encontrar a quien humilló tu reino con su decisión no solicitada de convertirme en un espíritu vivo», dijo Sangha con determinación, «y te lo voy a traer». El Dharmaraya, con una sonrisa maliciosa que le cruzaba el rostro, la observó. Decisión no solicitada. «Está bien», dijo finalmente, su voz grave. «Haré como deseas. Voy a devolver tu alma al otro mundo para que puedas vivir tu vida con seguridad. Pero tenés 49 días para traerme a esa persona. Si no lo haces», su voz se volvió un trueno. «Yo, Raja, intervendré personalmente. Vas a pagar por el pecado de entrar a mi reino como un espíritu vivo que no está ni vivo ni muerto». La figura sombría del Dharmaraya se cernía sobre Sangha, la amenaza palpable. Transición a Sangha y Chongmyong caminando fuera del palacio. Mientras se alejaban del palacio, Sangha se giró hacia Chongmyong, que se veía un poco más recuperado, aunque aún pálido. «Gracias por traerme al inframundo», le dijo, con una sonrisa. Chongmyong la miró, la banda roja en la muñeca de Sangha brillando. «Pero, ¿cómo vas a encontrar a la persona que viste en el medio del camino?». Sangha se encogió de hombros, con esa chispa de imprudencia que la hacía tan ella. «No sé, pero lo vi claramente, así que probablemente lo encuentre ahí». Se rascó la nuca, pensativa. «Ya pensaré qué hacer después». «Nos vemos», se despidió Sangha, empezando a caminar. Pero se detuvo y se giró. «Ah, por cierto, y te lo digo para que no te hagas una idea equivocada, ¿eh? Te juro que no estoy usando este uniforme para volver a casa porque me guste o algo así». Se señaló la ropa, con una mueca. «Es que no tengo otra muda. Me forzaron al inframundo de forma inesperada». «Me forzaron al inframundo de forma inesperada», se quejaba Sangha mientras se señalaba la ropa. Y bueno, recién salía del inframundo y la verdad es que Sangha estaba más perdida que un pulpo en un garaje. No tenía ni idea de para dónde ir. «Encima no tengo Google Maps acá, me va a tocar usar el método de la vieja escuela», se dijo a sí misma. Y así, con toda la elegancia del mundo, escupió en su mano, la frotó, la golpeó con la otra y, listo, ya sabía para dónde ir. O eso creyó. De repente, como si se hubiera teletransportado, Chongmyong estaba a su lado, medio agitado. «Me parece que estás caminando para cualquier lado porque no tenés ni idea de a dónde ir, ¿no?», le soltó, con esa paciencia que solo puede tener alguien que lidia con almas perdidas. Después de un resoplido, le ofreció ayuda. «Yo te ayudo a encontrar a esa persona. ¿Por qué no te quedás en mi tintorería?». Sangha lo miró con cara de «¿Qué? ¿Tintorería?». Chongmyong aclaró rápido que sería solo hasta que te devuelvan a la vida, y así llegaron a un lugar que parecía una lavandería de la reencarnación, toda tradicional. Sangha, que ya estaba en modo Cristo bendito, se dio cuenta de que ni siquiera podía leer el cartel. Chongmyong, como si nada, le plantó un manual gigante en las manos y empezó a explicarle el proceso. Cómo registrar a los muertos, cómo separar la ropa con manchas de karma, dónde estaban los detergentes y los tendederos. Sangha procesó la información y se dio cuenta de que no le estaba ofreciendo ayuda, la estaba contratando como empleada gratis. Mientras Chongmyong se recostaba con cara de pocos amigos, un letrero brillante ofrecía alojamiento gratis, sin experiencia previa, trato familiar, pero con una letra chiquita que decía 120 horas de trabajo a la semana. Era un secuestro laboral de almas. «Debería haberme dado cuenta», masculló Sangha, ya resignada a ser la esclava de este peculiar mundo.
Chongmyong, con una sonrisa, se presentó formalmente. Soy Chongmyong, el gerente de reencarnación del departamento del Dharma-Raja. Y le explicó que si bien iba a tener muchas tareas con él y con Paramitas, la tortuga apareció de la nada en su hombro, su misión principal sería ir a la Tierra a guiar a los muertos. La buena noticia era que esto también le serviría para encontrar a la persona que buscaba. Así que asegúrate de aprender todo para el final del día, remató Chongmyong, dejándola con un montón de papeles. ¡Todo! ¡Es demasiado para aprender!, gritó Sangha a punto de explotar. Justo en ese momento, la campanita de Paramita sonó. Chongmyong, sin dudarlo, le señaló una parte del manual. Referencia, página 7, cuarta línea desde abajo. Sangha solo pudo parpadear. ¿Cómo demonios sabía eso? Sangha apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando la campanita de Paramita sonó de nuevo, confirmando lo que el manual ya decía, la llegada de una nueva persona muerta. Y así fue. La puerta se abrió con un crujido y apareció una mujer elegante que, sin perder el tiempo, se puso a comer las galletas de la mesa con una elegancia que hizo a Sangha pensar, «Che, hasta cuando come como si no hubiera un mañana, sigue siendo linda esta piba». La recién llegada, que más tarde nos enteramos que se llamaba Wuriko, preguntó si Sangha era la gerente. La pobre Sangha, que ya estaba en modo empleada novata estresada, le contestó que no, que solo estaba ayudando en una situación pegajosa. Fue ahí que Chongmyong, con su tableta y su aire de «yo sé todo», apareció para aclarar que él era el mero gerente. Y sin más preámbulos, le empezó a explicar el proceso de reencarnación, registrar el karma, volver al pasado para desenredar los hilos, y ojo, si los hilos se rompían, chau reencarnación, y en el peor de los casos, te convertís en un espíritu maligno. Wuri, lejos de asustarse, hasta le brillaron los ojos con la idea de ser un espíritu maligno. Chongmyong, impasible, solo le pidió que firmara los términos. Mientras Wuri estaba en lo suyo, Sangha, en un susurro, le preguntó a Chongmyong por qué no había llegado un dios de la muerte con la nueva alma. La respuesta de Chongmyong fue un clásico. Está en la página 18 del manual. Pero antes de que Sangha pudiera protestar, un «wham» sonó desde la puerta. Un tipo de sombrero ancho, que parecía recién salido de un maratón, se desplomó en el suelo, pidiendo perdón por haberse perdido. Paramitas, con su patita, lo tocó y confirmó. Es un nuevo dios de la muerte que murió hace poco y se perdió. Chongmyong ni se inmutó, solo dijo que lo dejaran ahí, que ya volvería solo a su departamento. La vida en la lavandería de reencarnación, un caos controlado, digamos. Con ese espectáculo resuelto, o más bien ignorado, Chongmyong le dijo a Paramitas que los llevara a la Tierra. Un espejo rojizo se materializó y en un ya, los tres, Sangha, Chongmyong y Wuri, pasaron a través, transformándose de nuevo en sus versiones del mundo de los vivos. Aparecieron en lo que parecía un bar moderno. Paramitas, el GPS espiritual, los había guiado al lugar donde el karma de un alma muerta era más fuerte. Wuri, mirando alrededor, afirmó con total seguridad que nunca había estado ahí. Chongmyong, con su lógica de ultratumba, le sugirió que quizás simplemente había olvidado por el olvido después de la muerte. Pero Wuri, con una indignación que solo puede venir de alguien con recuerdos intactos, exclamó que ni a palos, ella no ir a un lugar donde las picadas no valen el precio, y además era más de soju que de vino. Clarísimo. De pronto, la atención se desvió a dos figuras. Un tipo con el pelo largo y otro calvo que le gritaba a todo pulmón. ¿Tenés la desfachatez de llegar 2 horas tarde siendo un simple part-timer? Ok, mientras el tipo calvo seguía gritándole al de pelo largo, apareció en escena Wuriko, la primera alma muerta que Sangha debía guiar. Wuri se acercó a un Chongmyong vestido de mesero impecable. Resulta que en este plano terrenal lo conocían como Señor Bei, y vaya que se veía bien, al punto que Wuri no dudó en piropearlo. Chongmyong, un poco incómodo, solo pudo asentir mientras el calvo, aparentemente el gerente del bar, le seguía reprochando por llegar tarde, aunque le perdonaba la vida solo por ser Presidente Bei. La charla fue interrumpida cuando el gerente señaló a una mujer en la barra, la misma del pelo largo de antes, completamente borracha. «Sácala de acá, está borracha», ordenó el calvo. Sangha, con el poco instinto humano que le quedaba, se preocupó. ¿Cómo iban a dejar a alguien así irse sola?
Pero antes de que Chongmyon contestara, una serie de hilos rojos y negros empezaron a enredarse alrededor de los pies de la mujer. Chongmyon, al ver la sorpresa de Sangha, le explicó que era el famoso hilo rojo del karma. Y no solo eso, Guri tenía un brazalete rojo idéntico en su propia muñeca. Sangha se dio cuenta de que ese era el destino desafortunado que Chongmyon le había ocultado. Supuso que por eso no le había dado los detalles del hilo rojo, para no asustarla. La escena se trasladó entonces al apartamento de la mujer borracha, el dios de la muerte extraviado. Entró tambaleándose, pateando botellas vacías de soju y cerveza que se habían acumulado en el suelo. Se dejó caer en el sofá, intentó beber de una lata, pero estaba vacía. Un parpadeo de la luz la hizo maldecir, y de repente, un destello. La mujer, ya no tan borracha, miró a su alrededor, confusa. Se levantó, preguntándose cómo demonios había alguien en su casa si la puerta estaba con llave. A menos que sea un fantasma o algo, murmuró. Y sí, era un fantasma, Sangha, que estaba ahí, invisible para los humanos, pero visible para los seres espirituales. Sangha se asustó, pensando que la habían descubierto, pero se alivió cuando la mujer solo la consideró un fantasma. Ahí, Sangha vio de cerca el hilo rojo, ahora todo pegajoso y empapado en cerveza, pegado a un papel que listaba nombres y números. Ese era el hilo de karma que Chongmyon quería que encontraran, un quilombo literal. A todo esto, Guri andaba con una amnesia importante. Cada vez que intentaba recordar un incidente del pasado, le dolía la cabeza como si se le fuera a partir. No entendía por qué, pero sentía que era clave, sobre todo cuando se dio cuenta de que una chica de su pasado, Guri Han, parecía no bancársela mucho. La pobre, para evadir el dolor de cabeza, se dedicaba a comer sin parar, alegando que pensar le daba hambre, aunque ya llevaba varias rondas de sushi de camarones. Chongmyon, con su paciencia zen, le explicó que esos síntomas eran clásicos de un alma muerta intentando recordar karma olvidado. Mientras tanto, en la boda, la atención de Sangha se centró en la tal Guri Han, la versión viva de Guri. La mujer estaba ahí, sentada, pero parecía que le faltaba un tornillo, y de pronto Sangha la vio meter la mano en el bolsillo, como si fuera a sacar un arma para atacar a los recién casados. Sangha, con su instinto protector recién adquirido, quiso intervenir, pero Chongmyon la frenó en seco. Acá vinimos a guiar almas muertas, no a meternos en los quilombos de los vivos, le dijo, bien serio, dejándole en claro que los empleados de reencarnación no se metían donde no les correspondía. Pero justo en ese momento, la situación se puso tensa. Guri Han se puso a gritar y los hilos rojos del karma que ya conocíamos empezaron a enredarla. De golpe, la Guri muerta, Guri Ko, se retorció de dolor, gritando de agonía. Su alma estaba siendo arrastrada y apretada por esos mismos hilos. Parece que la versión viva, Guri Han, estaba a punto de armar un desmadre en la boda. Paramitas, la tortuga, sentenció que el alma de Guri estaba hecha un lío por el karma, y Guri Han parecía lista para tirar cuerpos en una boda. Chongmyon, viendo el quilombo, reaccionó al toque. «Apúrate, yo me encargo de los vivos, vos de los muertos», le dijo a Sangha, empujándola hacia Guri Ko. Pero la Sangha novata, en el apuro, lo empujó a él en la dirección equivocada. Chongmyon casi se va de boca y le reprochó, «Me empujaste para el lado que no era». Sangha, dándose cuenta de su metida de pata, se preguntó si ahora le tocaba a ella lidiar con el alma de Guri. Pero no hubo tiempo para pensar, porque los hilos del karma que envolvían a Guri empezaron a enredar a Sangha también, jalándola como si fuera a succionarla. Chongmyon no lo dudó un segundo y la agarró, sacándola del camino. «No puedo dejar que una novata se meta ahí. Salir no va a ser fácil, ni siquiera con paramitas». Pero antes de que Sangha pudiera protestar, una voz familiar, la de Guri Ko, interrumpió la escena. «Chongmyon, tenés que detener a la señorita Han», gritó Guri, con una seriedad que no le conocíamos. «Si no la pará, juro por lo que más quieras que voy a meter toda la ropa clara y oscura de la lavandería de reencarnación en el mismo ciclo de lavado». Chongmyon, que se toma su trabajo con una meticulosidad casi obsesiva, palideció al instante. Para él, aquello era la mismísima definición del caos, una catástrofe que amenazaba con convertir cada prenda en un incomprensible tono de gris. El pánico se apoderó de él. Con la amenaza de la ropa destiniéndose en su mente, Chongmyon tiró de Sangha, sacándola del camino de la diosa de la muerte. De golpe, el ambiente se transformó.
el bar ruidoso se desvaneció, dando paso a un elegante salón de bodas. Y ahí estaba Buriko, no como el alma despreocupada, sino como una novia radiante, sonriendo y charlando con los invitados. Un camarógrafo, de esos que parece que viven para arruinar momentos, se le pegó pidiéndole un mensaje de felicitación para los recién casados. Wuri, con una paciencia que ya quisiéramos muchos, lo despachó amablemente. Pero mientras lo hacía, su mirada se cruzó con la de Sanga. «Qué familiar me resulta esta chica», murmuró Wuri, intentando hacer memoria. Justo cuando Wuri intentaba recordar, el escenario volvió a vibrar. El salón de bodas se disolvió en el aire, reemplazado por los pasillos de un colegio secundario. Sanga se sintió incómoda. «No sé dónde estamos, pero esta onda no me cierra», pensó, mientras Paramitas, desde su mochila, le recordaba que la prioridad era encontrar a Wuri. «¡Wuri, ¿dónde estás?», gritó Sanga, pero la única respuesta fue el silbido de un volante de bádminton que aterrizó cerca de sus pies. Lo recogió y, como si fuera una señal, apareció una versión más joven de Wuriko, con uniforme escolar, la misma que había estado en el bar. «¡Wuri!», exclamó Sanga sorprendida. La Wuri adolescente, con el pelo largo y una sonrisa en la cara, se acercó. «Ah, el volante voló hasta acá», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Sanga la miró, cayéndole la ficha. «Es la novia de la boda, esto no es el presente», pensó, mientras la joven Wuri la miraba con curiosidad. «Vos sos Hishin del club de radiodifusión, ¿no? Soy Wuriko de periodismo, ¿te acordás de mí?». El yo de Sanga en ese momento pareció conectar los puntos. «Ah, sí, claro, el volante es tuyo. Sí, gracias, nos vimos en el día de deportes y quedamos en juntarnos, ¿te acordás?». Pero antes de que pudieran seguir con la charla nostálgica, otra chica, con cara de pocos amigos, se acercó, mirando a Sanga con desconfianza. «Hishin, ¿le estás robando plata a una junior?». Sanga no tuvo tiempo de procesar la acusación ni de defenderse, porque en ese mismo instante le cayó la ficha. No estaba en el presente, ni en su propio cuerpo, sino metida de lleno en la memoria de Wuri. Eso explicaba por qué la llamaban Hishin. Ahí, en esa versión adolescente de Wuri, Sanga se vio compartiendo un momento súper íntimo con la misma Wuriko, que en ese pasado era su mejor amiga. Compartían auriculares, escuchaban música indie y Wuri, re emocionada, le proponía ir a un concierto y, entre risas, hasta le soltaba un «¿Vas a usar ese pin en nuestra boda?». La escena era tiernísima, de esas que te hacen suspirar. Pero la burbuja se pinchó cuando apareció otra chica, Wuri-han, de la misma clase, y las miró fijo mientras pasaba. Sanga, sintiéndose como la Hishin de ese recuerdo, se preguntó con un escalofrío si esa Wuri sabía algo. La cosa se puso más turbia de repente. La mamá de Wuri apareció de la nada, furiosa. Sin decir ni un hola, le pegó una cachetada a su hija y se la llevó a los gritos, ordenándole que se callara y que iban a hablar en casa. Wuri, con la cara descompuesta, solo pudo intentar decir que Hishin era solo una amiga de la escuela, pero la madre estaba cegada por la ira. Y justo ahí, cuando la tensión era insoportable, la memoria se distorsionó un segundo. Sanga vio a la misma Wuri vestida con un hanbok tradicional, y sus ojos, esos ojos, eran amarillos, idénticos a los de Yachon. ¡Bingo! La conexión con el pasado de Wuri y el antagonista que Sanga tanto odiaba se hizo evidente. El rompecabezas se armaba pedazo a pedazo, pero revelaba una historia mucho más enredada de lo que Sanga imaginaba. Mientras la cabeza de Sanga daba vueltas con esta revelación que ataba el pasado de Wuri con su archienemigo Yacheon, la realidad de la memoria la trajo de vuelta al presente. Seguía ahí, en el salón de la boda, observando a la novia que era Wuri. De pronto, un empujón y un bump. Sin darse cuenta, Sanga, o mejor dicho Hishin, había chocado con el novio. Él, un poco incómodo, le preguntó si quería grabar un mensaje, pero Sanga tenía una idea mejor. No, ella necesitaba hacerle una pregunta directa a la novia. Y así, con una horquilla de perlas en la mano, Hishin se acercó a Wuri y le soltó sin anestesia. ¿Sos realmente feliz en este momento? La pregunta era un dardo directo al corazón de la celebración, y la cara de Wuri lo decía todo, sorpresa, quizás un poco de dolor. Pero antes de que Wuri pudiera responder, la escena se desdibujó, como si un viejo proyector se trabara y cambiara de cinta.
Un chirrido metálico sonó, una puerta se abrió en la nada, y de repente Sanga estaba en un lugar completamente diferente. Un pasillo de colegio secundario, un recuerdo aún más profundo, más íntimo. Ahí estaba Buri de nuevo, pero ahora era una adolescente, con uniforme, más joven, más frágil. Y frente a ella, Sanga seguía siendo Hijin, su mejor amiga. Buri hablaba sobre su mamá, sobre un malentendido, y cómo no iban a poder verse fuera del colegio por un tiempo. Sanga, sintiendo la frustración de Hijin, le presionó. ¿Cuánto es un tiempo? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿O tenemos que mantenerlo en secreto para siempre? Sentada en el techo del colegio, Sanga, en el cuerpo de Hijin, observaba a Buri con una mezcla de curiosidad y la impotencia de estar atrapada en un recuerdo ajeno. Se quejaba para sus adentros. ¿Por qué justo a ese techo? Y lo peor, no podía irse. Buri no paraba de mirar a su alrededor, asustada, como si cada pared tuviera oídos. Hijin no aguantó más. «Buri, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre intentás esconderme?» Buri, con los ojos llenos de angustia, le confesó. «Sé que no me escondés porque no te caiga bien, pero ¿sabés lo sola que me hace sentir eso? Cuando mirás por encima del hombro, asustada de lo que la gente pueda pensar y me haces sentir patética en el proceso, solo significa que estás demasiado ocupada protegiéndote a vos misma como para preocuparte por mí». La confesión de Buri era dura, pero sincera. Se le quebró la voz mientras admitía. «Tenés razón, soy egoísta y soy una cobarde. Tenés razón en todo, pero pensé que de todas las personas vos lo entenderías». Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Sanga, sintiendo el dolor de la joven Buri a través de Hijin, ya no pudo más. Extendió la mano, tomó la de Buri con ternura y sintiendo la culpa de Hijin le dijo: «Lo siento, me equivoqué». Y para rematarla, como que la Hijin se sentía tan mal por la Buri que hasta le quiso dar un regalo, un adorno pal pelo que a la Buri le encantaba. «Quiero verte usarlo de nuevo», le dijo Hijin, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la cosa no termina ahí, para nada. De la nada, la Hijin se manda un piquito con la Buri, así, sin aviso. Y justo ahí, una tercera compañera, Han, que andaba por ahí, las ve. ¡Pum! Se queda con los ojos como platos, pensando, «Uy, esto está raro». Pero como ya lo había hecho antes, decide hacerse la boluda y mirar para otro lado. Autopreservación, le dicen. Y como si no fuera suficiente quilombo, aparece un profesor, con un bastón en la mano como si fuera a dar una clase magistral de cómo arruinar un momento. «¿Qué hacen acá, boludas? ¿No escucharon el timbre? A la oficina del director ahora mismo. Y ni se te ocurra pensar que no voy a llamar a tus viejos, ¿eh? Hay que cortar de raíz estas malas mañas, ¿me escuchan? O así van a vivir el resto de su vida». Y en el medio de todo el revuelo, el adornito que la Hijin le había dado a Buri se cae al piso, sonando como si se rompiera algo más que el silencio. Y la Han, la testigo silenciosa, seguía ahí, viendo el adornito tirado. De repente, ¡puf!, la memoria se esfuma y Sanga está de vuelta en el presente, fumando un pucho con la cabeza hecha un lío. Los recuerdos de Buri eran un viaje. Y justo cuando pensabas que no podía ser más incómodo, otra mujer se le acerca. «¡Hey, Buri! ¡Buri-han!», le grita recontenta. Era Mingyong, una ex compañera de la secundaria que la había visto en la boda y estaba casi segura de que era ella. Sanga, que ya no sabía ni quién era, estaba en modo «¿Quién carajo sos?». Mingyong, sin darse cuenta de la confusión, le dice: «Dios, ¿cuánto tiempo? Éramos compañeras de curso en la secundaria, ¿no te acordás?». Sanga, con una sonrisa más falsa que billete de $3, le contesta: «Ah, sí, qué bueno verte». Mingyong, que estaba reembalada, le propone ir a tomar algo, pero Sanga, que ya tenía la cabeza saturada de la vida ajena, la corta en seco. «No puedo ahora, capaz después, si tengo tiempo». Mientras tanto, la verdadera Buri, la muerta que tienen que guiar, estaba en un bar disfrutando como si nada. De la nada le pregunta a Mingyong: «Che, ¿vos conocías a Hijin cuando íbamos a la secundaria?». Y Mingyong, sin pensarlo 2 veces, le tira: «No, la verdad que no, todavía no la conozco muy bien». Y ahí está, ese pequeño detalle que te dice todo. La Hijin siempre fue un secreto para la Buri, una amistad en la sombra. Se sentía sola, incluso con su mejor amiga. Ahora, Sanga estaba en el medio de todo este lío, sin entender nada, y Mingyong seguía confundiéndola con Buri, sin darse cuenta de que estaba hablando con alguien totalmente distinto.
La Sangha, por su parte, trataba de disimular, pero la verdad es que no tenía ni idea de quién era esa Mingyong. Y mientras Sangha intentaba procesar todo esto, Mingyong se lanzó a contarle que había visto a Buri hace como 3 años en el pueblo donde ella abrió su farmacia. Y la tenía ahí, justo enfrente de sus narices. Algo raro, ¿no? Como si el destino se empeñara en juntar a gente que quizás no debería cruzarse. Desde afuera de la escena, Chong Myung observaba todo el enredo. Pensaba en cómo se estaban juntando las dos Buri, la Buri real y Sangha, que ahora estaba metida en ese papel, y cómo sus destinos se enredaban cada vez más. También se preguntaba por qué la Buri estaba tan obsesionada con la comida en sus recuerdos, capaz que cocinaba mucho cuando estaba viva. Así que, después de que Buri y Minkyun se volvieran a encontrar como vecinas, la Buri no tardó mucho en morir. Y, para colmo, la tal Han, la misma que había presenciado el beso prohibido de Heijin y Buri, terminó asistiendo al casamiento de Heijin y hasta llevó una de las cosas de Buri. Cheng Myung sentía cómo el karma se movía y pensaba que, si la relación de Buri era simplemente mala onda, arreglar ese karma no debería ser complicado. Y es que, para los que no saben, esto de la corrección de karma es la única chance que tienen los muertos para volver a su vida anterior antes de reencarnar y arreglar sus quilombos kármicos. Cheng Myung se preguntaba si bastaría con mandar a Buri al pasado antes de que conociera a Han o hacer que fuera otra secundaria para evitar todo el conflicto. Pero si la relación no era algo que se pudiera romper tan fácil, ahí sí se complicaba la cosa. De repente, la escena cambia y estamos de vuelta en el restaurante/bar donde Cheng Myung está esperando. Siente una energía rara, como un aura espiritual que no es de un espíritu pegado a la tierra, y Paramitas tampoco reacciona. Se da cuenta de que Sangha, Buri y él mismo siguen atrapados en los deseos pasados de Buri. Eso significa que la energía del lugar no viene de un alma muerta. Si es una energía que se queda dando vueltas después de que alguien muere, espera, ¿podría ser? Y justo en ese momento, ¡boom!, se escucha un golpe seco. Cheng Myung se da vuelta sorprendido. Un hilo azul de karma, de esos que guardan conexiones preciosas, está flotando, pero está roído, como si alguien lo hubiera mordisqueado. Cheng Myung suspira. En otras palabras, dice resignado pero con una chispa en los ojos, tengo que hacer horas extras para recuperar toda la información de karma que estaba guardada en ese hilo. La misión se acaba de complicar un poquito más. Cheng Myung, que se veía más allá de lo resignado, con una chispa de cabreo en los ojos, ya estaba calculando las horas extras que le iba a costar recuperar toda la data de karma que se había perdido. La misión y su fin de semana se habían ido al demonio. Se notaba que estaba con los nervios de punta porque el culpable de todo ese desastre seguía por ahí. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de que lo iba a encontrar y le iba a hacer pagar por cada gota de resentimiento que sentía como empleado del Dharmaraja, incluso después de muerto. Mientras tanto, la culpable en cuestión, la mismísima diosa de la muerte extraviada en forma de gato de la suerte, se cagaba de miedo al escucharlo. Sabía que la cosa se ponía fea. Lejos de ahí, o quizás en el mismo lugar pero en otra realidad, Sangha estaba hecha un nudo. Después de todo el revuelo, seguía atrapada en los recuerdos de Buri. Intentaba abrir una puerta, la única salida posible, pero no se movía ni un centímetro. Se tiró al suelo, frustrada, y le preguntó a Paramitas si estaba segura de que era la única puerta. La tortuga, con un par de cabeceos, le confirmó que sí. Sangha suspiró, agotada. No podía salir, no encontraba el alma que tenía que guiar, y de repente la voz de Chong Myung resonó en su mente. Estamos acá para ayudar a un alma muerta, no para meternos en la vida de los vivos. Y ahí le cayó la ficha. Tenía razón. Estaba atrapada en ese recuerdo jodido de Buri sin poder desenredar su karma porque se había metido donde no la llamaban. Justo cuando estaba pensando en que Buri seguro ya estaba por ahí intentando encontrar la salida por su cuenta, unos hilos rojos brillantes empezaron a aparecer, girando alrededor de Sangha. Eran los hilos de karma de Buri. De repente, sintió un tirón. Mientras Sangha lidiaba con el karma de Buri, Chong Myung seguía en el bar, buscando algo frenéticamente. Tiraba cosas, abría armarios, pero no había rastro. «Maldita sea», mascullaba. ¿Ya se fue? Pensó en tirar un poco de sal, por las dudas.
El problema era que el culpable que buscaba, la diosa de la muerte en forma de gato, lo estaba observando desde la barra, riéndose por dentro. Sabía que Chongmyung estaba buscando en los lugares equivocados y pensó, tengo que rajar de acá antes de que se dé cuenta, y con un zush, el gato desapareció en un instante, dejando a Chongmyung solo con su frustración y sus horas extras. Pero el escape del felino fue más una farsa que una huida, porque el bicho se había transformado en un gato de la suerte, de esos que mueven la patita, y estaba intentando salir de ahí haciéndose el desentendido. ¡Qué ingenua! Chongmyung, que se había dado vuelta como si nada, de repente se avanzó y ¡zas!, la atrapó. «Te tengo», dijo con esa sonrisa de «sabía lo que hacías». El gato, que era la diosa de la muerte extraviada en forma felina, se empezó a revolcar indignada. «¡Soltame, maldito gerente de reencarnación malvado!». Chongmyung, con una mueca aún más siniestra, le prometió mostrarle lo que era la verdadera maldad. La diosa, asustada, se dio cuenta de que él lo sabía todo. «¿Sabías desde el principio, demonio?», le espetó. «¿Y cómo no iba a saberlo si no parabas de mover esos ojos de forma tan obvia?», le retrucó Chongmyung burlándose. El gerente de reencarnación la encaró, acusándola de haberse dado una panzada y haber estado mordisqueando esto y aquello como una ratita de granero. La diosa se ofendió a muerte. «¿Una rata?», gritó, intentando darle un zarpazo. Chongmyung la esquivó con elegancia y le dio un toquecito en la pata. «¡Ay, eso pica!», se quejó el gato, pero enseguida se puso en modo diosa y se infló de orgullo. «He estado vagando por esta tierra por 485 años, y todo aquel que me insulta siente mi ira». Y empezó a darle cabezazos a Chongmyung con sus patitas diminutas. Chongmyung, que al principio se lo tomó con calma, de repente se detuvo. «Esperá, 485 años, ¿sos vos a quien he estado buscando, el legendario ratón del alma?». Y ahí mismo nos metimos en un pequeño paréntesis para entender que el ratón del alma es una entidad sobrenatural que se la pasa por ahí metiéndose en las cosas de los muertos para devorarles el karma. Es conocido por ser re vicioso, pero casi nunca se lo ve porque se esconde en objetos. La diosa, toda inflada, confirmó: «Así es, soy el legendario ratón del alma. No hay muchas entidades por acá que tengan mi antigüedad. ¿Decís que me estabas buscando?». Chongmyung, con una mirada que era mitad alivio, mitad algo más oscuro, le dijo que sí, que había estado re asustado de no encontrarla. «Mi sueño de muchos años era atarte con este cordón y entregarte al Duoxin», soltó con una sonrisa macabra. Y un Duoxin, para que sepas, es un espíritu que le gusta, digamos, aplastar cabezas. La pobre diosa de la muerte, ahora como gato, entró en modo pánico total. «¡No! ¡El Duoxin! ¡No podés hacer eso! Si sus secuaces me agarran, me van a arrastrar al inframundo y torturarme horriblemente. No sabés lo difícil que ha sido para mí sobrevivir 485 años en la Tierra». En ese momento, la supervivencia le ganó al orgullo y la gata, desesperada, cambió de estrategia. «Esperá», le dijo, «estás acá por información de esa alma muerta que trabajaba acá, ¿verdad? No puedo devolver el karma que ya me comí, pero te puedo contar lo que vi cuando me lo tragué. Te voy a revelar todas sus conexiones enredadas». Mientras tanto, en lo profundo de los recuerdos de Buri, Sangha seguía atrapada, enredada hasta el cuello en los hilos rojos del karma. Una versión de ella misma, la Hijin del pasado, intentaba desatarla de ese nudo asfixiante. «Che, ¿hace cuánto estás así de atada?», le pregunta. Pero Sangha está más en su cabeza que en el presente. Le pregunta si alguna vez se sintió feliz e inocente en el pasado para luego odiarse a muerte por eso. La Hijin de los recuerdos asiente, confesando que sí, que creyó que el mundo era puro amor y bondad, y se engañó pensando que ella era una de esas personas buenas, por más ridículo que pareciera. Pero eso fue hace mucho. Sangha insiste: «¿Y cuando tu ilusión se hizo trizas, te desquizaste con alguien?». Afuera de ese torbellino kármico, el ratón del alma, que ahora sabemos que es la diosa de la muerte extraviada, empieza a alargar la sopa. Cuenta que se mandó un karma viejo entre Buri y un dueño de farmacia y que fue una experiencia amarga y asquerosa. De hecho, fue karma de muerte. ¡Uf!
Y de repente, el escenario cambia drásticamente. Ahora estamos en un aula de secundaria. Los pibes charlan, se quejan de la clase de historia, de lo aburrido que es todo eso. Wuriko está ahí, con la cabeza apoyada en el pupitre, como si el mundo le pesara. Un compañero le pregunta si va a saltearse el almuerzo otra vez. Dos chicas cerca de ella empiezan a cuchichear. Déjala, está insoportable últimamente. Se rindió después de esa bronca con el director y la suspensión. Y la otra agrega, ah sí, la engancharon saliendo con esa mina que se cambió de escuela. Se corrió por toda la escuela. Mientras las chismosas pasan por su banco, una de ellas, sin querer, le tira los libros al piso. La otra, con una sonrisa de oreja a oreja, se los pisa. La víctima, con cara de resignación, solo atina a decir que está bien, mientras las dos acosadoras se ríen y se quejan de lo sensible que es, pero también medio cagadas de que las delate al director. La hora pasa, el aula se vacía. Wuri sigue ahí, sola, con la cabeza en el pupitre. Pero entonces, un gesto silencioso y dulce. Una pequeña caja de leche aparece en su escritorio, colocada delicadamente por alguien, que no vemos, pero que sabemos que está ahí, en las sombras, cuidándola. Pero la ternura de ese gesto se rompe abruptamente. De pronto, Sanga se encuentra en un aula de secundaria que no está vacía, sino llena de una tensión palpable. Ahí está la Hijin de los recuerdos, la misma que Sanga ahora encarna, acercándose a Wuri. 2 por 1, le dice, y la voz de Hijin resuena con una burla helada. Sin un segundo de duda, le vacía una caja de leche entera en la cabeza a Wuri. Las gotas marrones chorrean por su pelo, por su uniforme, y la cara de Wuri, humillada, solo puede gritar un silencioso y furioso «a la mierda con esto», mientras Sanga, envuelta en esos hilos rojos de karma, siente la cruda verdad de ese desquite, la amarga pérdida de inocencia que Wuri vivió y el peso de lo que Hijin fue capaz de hacer.